gustaría hacer con ellos piña para que la sociedad civil de Santa Cruz se organice y hagamos actividades conjuntas con el criterio de la calidad que ellos siempre han sabido imponer a todas sus actividades a lo largo de su larga trayectoria. Para nosotros de verdad que es un orgullo poder hacer algo junto con ellos, y yo le doy la palabra a Ángel Luis. Queremos que sigamos haciendo cosas juntos y quiero que él presente a nuestros invitados. Bueno, nuestro interés es básico, ¿no? Solamente queremos a que estas actividades sigan haciéndose, y para nosotros es un privilegio tener a Octavio y a Darío hoy aquí, ¿no? Un orgullo muy grande. Sin más, ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Octavio Saya. Llevo 40 años viviendo en Estados Unidos y he desarrollado mi actividad principal, que es la curatorial. Hago exposiciones de arte y he hecho más de cerca de 50 exposiciones en todo el mundo. Trabajo exclusivamente para instituciones museísticas y he trabajado desde toda Escandinavia hasta Italia, España, Alemania. Estuve durante 5 años en Alemania trabajando para la Documenta Onsel, que es una concentración cultural la más importante que sucede en el arte contemporáneo cada 5 años. Y después también he hecho exposiciones, la primera que se hizo mundialmente de fotografía africana en el Guggenheim Museum de Nueva York. Y bueno, y he hecho exposiciones, como digo, desde Sudáfrica, en Europa, pero también últimamente he estado haciendo muchas más exposiciones en Latinoamérica. Ahora mismo hay una exposición mía abierta en el Reina Sofía de Madrid sobre la obra retrospectiva de uno de los grandes artistas conceptuales del mundo, que es Luis Kamitzer, de origen uruguayo, pero que vive en Nueva York desde hace más de 50 años. Les quiero introducir, porque esto no es sobre mí, sino sobre él, les quiero introducir, pero quería que tuvieran una referencia de quién soy yo o qué hago, pero lo que nos interesa es hablar con Darío. Darío está exponiendo ahora mismo, mañana se inaugura en la Galería Leyendecker, y Darío se ha caracterizado por ser un artista que está en constante diálogo con la situación que implica, por un lado, el vivir desde la periferia, que es Guatemala, pero proyectarse internacionalmente a todo el mundo. Tiene galerías en Dinamarca, tiene galerías en Brasil, ahora está exponiendo en Canarias, y entonces es un artista guatemalteco uno de los de mayor proyección internacional de toda Centroamérica. Entonces, se le ocurrió aquí a los Leyendecker que sería bueno, ya que yo venía, pues hacer una charla con Darío. Y que entonces, como conozco bien su obra, este es el segundo libro que se ha publicado suyo. Los 2 libros están publicados en inglés, y los 2 libros porque ha tenido una gran repercusión en Estados Unidos su obra, particularmente en el círculo donde yo vivo en Boston, y entonces ha tenido una gran repercusión en Harvard. Intelectuales y escritores de arte de la universidad se han interesado particularmente por el contexto en el que mueve la obra desde la periferia hacia la globalización, por un lado, pero por otro lado también porque su obra tiene lenguajes contemporáneos que nos involucran a todos en cierta medida, porque todos estamos en estos momentos viviendo bajo la globalización y por lo tanto a todos nos afecta en un modo u otro las cuestiones culturales que él proyecta en su obra. Lo que a mí me gustaría empezar porque nos aclarara es cómo es posible que un artista desde Guatemala, que ha sido un país con grandes problemas políticos hasta recientemente, cómo es que consigues proyectarte y por qué razones crees tú que consigues proyectarte internacionalmente y que tenga museos tan importantes como el MoCA de Los Ángeles, Pompidou de París, San Diego, en toda Europa y en toda Latinoamérica. Estos grandes museos tienen obra tuya. Y entonces, ¿por qué consideras tú que tu obra se caracteriza, en qué medida se caracteriza tu obra para tener esa proyección internacional? Bueno, antes que nada, gracias por venir. Yo sé que no es fácil tomar un trayecto para escuchar a un centroamericano hablar de lo que se le ocurre, pero contestando a tu pregunta, es una pregunta compleja, porque en realidad
ese concepto en donde yo siempre he dicho que Centroamérica es una región invisible. Hasta hace poco que estuve en Barcelona, casi que me toca ponerle en el mapa y decirle en dónde está, contar un poquito del tema. Todo el mundo pregunta si Guatemala está en África, ya saben, ¿no? Tengo muchos años de trabajar en Dinamarca y pues bien interesante leer la desinformación en general. Luego, pienso que hay algo que tiene el arte que no tiene cualquier otra disciplina, y es un lenguaje. Y ese lenguaje es leído con códigos, con un montón de situaciones, y creo que la necesidad de conocer regiones como Centroamérica o Latinoamérica o África hace que estos grandes museos estén interesados en las producciones. Y tengo la sensación que es un ejercicio complejo, sobre todo porque, no sé, los artistas como nosotros desde Centroamérica, al no tener un mercado estructurado tan grande, pues no somos tan apreciados. Y que eso es algo muy interesante, ¿no? Pero ¿y cómo te proyectas tú? ¿Cómo piensas tú? ¿En qué medida consideras que tu obra es esencialmente diferente de otras obras y para que desde la periferia a periferia se proyecte internacionalmente de ese modo? ¿Cuáles piensas tú que son las características que han atraído a tantos intelectuales y escritores internacionales hacia tu obra? Y galerías también, obviamente, y museos. Mira, como te dije al principio, no es una pregunta fácil de poderla responder porque han sido muchos factores. Tengo una carrera de 25 años de trabajo y en ese proceso ha habido una visibilización, sobre todo esa visibilización que la obtienes a través de las bienales. Las bienales en la década de los 90 tuvieron una enorme forma de ponernos en conversación con el resto del mundo. Y siempre había ese punto sobre lo que representa a. Mi trabajo en realidad es una constante conversación con la historia del arte desde Guatemala. En un principio me interesó mucho esa idea de revivir el barroco y empecé trabajando objetos industriales con todas las técnicas de la platería colonial, el estofado en oro y la misma tradición de la pintura. Estos objetos eran realmente verdaderos cortocircuitos, trabajaban con polaridades. Tú mirabas una patineta que tenía toda la técnica de la platería colonial y eso era como cuando se te cae un dulce, ese dulce con tierra. Y yo creo que eso llamó la atención en un inicio porque había una tradición muy grande escultórica relacionada al objeto en los 90 y de ahí empieza una manera en que las galerías se fijaron en mi trabajo y empecé pues a conversar con el resto del mundo a partir de el interés, sobre todo en las bienales. ¿Tú en algún momento durante ese proceso inicial de tu carrera, que por un lado relacionaba el barroco guatemalteco con la globalización, porque tú nos presentabas cajas de Kellogg's para el desayuno, revestidas de oro a la manera barroca, o nos presentabas un patinete que no tenía ninguna utilidad porque lo había fragmentado en 15 partes, y también con esa plata repujada y toda esa historia. ¿Tú te sentiste dentro de ese contexto al principio que tuviste proyección o la gente se interesaba porque te consideraban dentro de esa periferia, tú te asumías como el otro, como esa otra edad, o tú considerabas que sencillamente por los lenguajes que tú estabas experimentando, por un lado con el barroco, por otro lado con los objetos manufacturados y mercantilizados en todo el mundo a partir de la globalización, tú te sentías como que a ti te trataban como un artista exótico por toda esa historia, o cómo lo viste tú? A ver, en un principio sí, había un exotismo bastante implícito, ¿no? A mí me interesó en esta primera fase de mi trabajo la conversación con el barroco porque obviamente fue el primer movimiento globalizante. Encontramos barroco en Cusco, en Colonia, en
Francia y en todos lados. Entonces, para mí era muy interesante en ese momento empezar un diálogo desde una posición bastante crítica hacia esa globalización. La idea era proponerme como un artista de hace 400 años, pero vigente todavía. Era un poco pensar en una época que seguía exactamente igual, pero probablemente más cruel, porque la colonización ya ni siquiera los colonizadores vivían en Guatemala. Ya la colonización se había desplazado a otras estructuras, como por ejemplo, no necesitamos tener a las personas viviendo ahí, sino las transnacionales se encargan de recordarnos todos los días que en Centroamérica somos una cultura súbdita. Eso para mí fue particularmente interesante y quise devolver una pedrada al respecto. Y esa pedrada consistió en toda una parafernalia y un replanteamiento de la estética. Vasos desechables de McDonald's, patinetas que ni siquiera son construidas en Estados Unidos, sino en China. Toda la idea era la vulgarización del producto y como resultado en realidad era el ejercicio contradictorio en él. Entonces eso llamó la atención en un principio. Y claro, tenía yo 20 años y todas las ganas de decir lo que pensaba, ¿no? Conforme va el proceso, empiezo pues a tomar como punto de partida esa operación, que es lo que estoy haciendo hoy en día, retomando situaciones y ejercicios estéticos considerados baja cultura y trasladados al gran lenguaje intelectual del arte contemporáneo. Trabajar con polaridades para mí es importante porque es una forma de evidenciar situaciones. Yo creo que hace un momento hablaba con unos chicos acá sobre el ejercicio de la vida, partiendo de que es una contradicción en sí. Uno nace para morirse. O sea, partamos de ese punto. El tema es eludir la contradicción o aprender a vivir con ella, ¿no? Yo creo que el arte, dentro de su gran espacio de libertad, nos permite ejercicios más complejos de pensamiento. Y creo que eso es mismo lo que me hace que hoy en día esté aquí compartiendo con todos ustedes un poco de esto, ¿no? En el fondo lo que quieres decir es que a esas culturas que llamemos periféricas como Canarias, en el fondo, aunque nosotros tenemos una gran influencia directa de España, en el sentido de que la lengua, etcétera, ¿no? Nuestra tradición es una tradición española, pero, y la de ustedes en cierta medida también, porque ustedes tienen también el mismo lenguaje, etcétera, pero ustedes están todavía, como están en el patio de Estados Unidos, entonces hay un control diferente de ese nivel global y se plantea de una manera muy diferente. En este sentido, mientras por un lado hay cierta estabilidad en las culturas periféricas, en la medida en que a través de la cultura, la raza, la nación, etcétera, etcétera, todavía se mantiene esa estabilidad que mantiene la diferencia de lo que es ser guatemalteco o lo que es francés o lo que es Buenos Aires, es decir, o argentino, quiero decir. Hay estabilidad para diferenciar una cultura de otra, pero en cambio lo que hizo la globalización fue empezar a desestabilizar a todas las culturas del mundo, hasta tal punto que cada vez somos menos nosotros y somos más ellos. Claro, y tú lo ves, de hecho, hasta en la misma arquitectura moderna, la estandarización de la forma, que hablábamos hace un momento. Mira, algo que a mí me parece particularmente interesante. La homogenización. Sí, sí. A mí me parece interesante lo que dijiste sobre el patio trasero americano, ¿no? Porque te puedo decir que Guatemala tiene, lamentablemente, las peores estadísticas del mundo. Mi abuela decía que gracias a Dios existía Haití, que nos quitaba el primer lugar en algunas cosas. Pero no estoy tan seguro, ¿eh? Pero algo que es muy interesante es que podemos tener los niveles más altos de violencia, de analfabetismo, de pobreza, pero en algo Guatemala siempre ha estado al mismo nivel de estos grandes países que han producido cultura. Y es en dos rubros: literatura y arte. ¿Cómo te lo explicas? Es algo particularmente curioso. Tenemos noveles de literatura, poetas de primer nivel, desde la época de la colonia.
Creo que Guatemala es realmente un espacio de análisis. Es un país pequeño con una gran tradición cultural de 7.000 años de antigüedad. O sea, antes de que corrieran los caballos en Texas, en Guatemala habían edificios de 120 metros de altura, arquitectura con bóveda falsa, y había un sistema de registro de las ideas. De las culturas civilizatorias que hay, que son 5, los mayas son una de esas culturas que pudieron trasladarnos un lenguaje y sus pensamientos. Pienso que todo esto es una manera de poder, para mí, a través de mi trabajo como artista, replantearme la situación y el punto en donde cómo funciona, o mejor dicho, ¿por qué me asumo yo como una cultura súbdita? Si tengo una cultura de una tradición milenaria. Entonces, gran parte de mi trabajo, Octavio, es una respuesta a ese aparato. Y es una forma, como dije en un principio, de devolver la pedrada, pero desde el arte mismo. Y como te decía hace un momento, mi trabajo es una conversación constante con la historia del arte universal desde Guatemala. Replantearme la modernidad, replantearme el barroco y devolver todos estos cánones y todos íconos pues desde una perspectiva corrupta y completamente cuestionada. ¿Por qué juega un papel tan constante a lo largo de toda tu carrera de 25 años el deporte? Porque es también otro símbolo globalizante. Mira, en un principio empiezo con la idea del deporte porque empecé a darme cuenta que la vida era como una cancha de fútbol. Se determinaba en 2 grupos, ganadores y perdedores. A mí me interesó alterar la norma del juego. Para mí el ejercicio no era ni ganar ni perder, sino era jugar. La determinación mismo del ejercicio. Me pareció que había que redefinir esos puntos y había que generar metáforas más complejas de la existencia a través del simple ejercicio de la forma. Entonces, una vez hablaba con una amiga sobre estas discusiones, ¿no? Ya a las 2 de la mañana y todo esto, y le decía, oye, dime, ¿qué es arte? Pum, se toma un trago de tequila, se me queda viendo y me dice, arte es forma. Fuerte, porque para nosotros, donde el concepto es importante, el ejercicio político también y todo esto, dices, hombre, hay algo de cierto en esta aseveración, ¿no? La forma es un factor determinante y es muy interesante porque a través de ese factor determinante que es la forma, uno puede llegar a la profundidad de muchas capas y al final las lecturas van por todos lados, ¿no? Y bueno, te digo que era muy importante para mí empezar con todos estos objetos que yo encontraba. Mientras mis amigos iban a comprar todos sus materiales a las tiendas de pintura, papel y todo, pues yo iba a los supermercados, a las tiendas de descuentos. Porque además me interesaba mucho el papel del objeto en la sociedad guatemalteca y centroamericana en general. Después de la firma de la paz, que fue hace escasamente 20 y tantos años, el guatemalteco empezó a tener una relación con las cosas. Empezó a replantearse el tener para ser. Comprar era una función, ya no era un objetivo. Entonces el éxito se determinaba en función a la acumulación. Y decía, hombre, qué interesante, es mucho más fácil hacer a la gente consumista que esclavos, ¿no? Y todo mi trabajo parte precisamente de esa primera aproximación del guatemalteco al poder adquisitivo. Empezó a haber una minúscula clase media que compraba desaforadamente y a través del ejercicio de mi trabajo traté de devolver eso también y replantearme un poco el punto, porque mi taller se encuentra en el centro histórico de Guatemala, en plenas calles llenas de objetos, la mayor parte de contrabando, desde luego, y era muy interesante porque me puse a pensar que todas las teorías que planteaba Canclini en relación al ciudadano y al consumidor tenían sentido, porque yo tenía la fantasía de que la identidad guatemalteca era esa mezcla cultural entre España y la cultura indígena,
Y pues no. Las nuevas identidades se formaban en función de los consumos. Los chicos que andaban en patineta, los chicos que tenían tenis Nike, los chicos que oían rock, los que oían heavy metal. Era muy interesante ver cómo todas estas teorías tenían repercusiones en una incipiente sociedad que empezaba a tener acceso a las cosas. Esa es una de las razones por las que, digamos, si consideramos tu obra en 2 capítulos o en 2 procesos, esa primera parte de tu carrera fue una obsesión por el objeto que nos hacía, en vez de ciudadanos, hacia consumidores, y donde no teníamos realmente una voluntad individualista de marcar nuestro propio trayectoria, sino que dejábamos que a niveles culturales globalizantes tuviéramos, sencillamente fuéramos una persona más adaptada a las corrientes internacionales. Veíamos el mismo cine que los americanos, veíamos el mismo tipo, nos poníamos la ropa que se ponen ellos, etcétera, etcétera, los relojes, todo era a partir de la proyección entre la publicidad y el consumo. Y es lo que tu obra, en cierta medida, de la primera parte, que yo reconozco como diferente en relación a lo que estás haciendo ahora, pero que hay 2 vertientes muy importantes que nunca hablé contigo en relación a esto, nunca tuvimos la oportunidad, o yo, de preguntarte el papel de la serialización, porque haces cosas en series. Tú nunca haces una obra y se queda ahí. No, siempre es un proceso de serialización, no solo en el hecho de que ya no sea un balón solo, sino 500, o un bate de béisbol, no son 5, sino son 200, o etcétera, o un palo de billar, que no es un palo de billar solo, lo aglomeras hasta convertirlo en una escultura, le cortas esto, le quitas lo otro, siempre es una serialización. La serialización vino marcada por esa obsesión que tenemos de los objetos y del consumo, o vino marcada sencillamente como crítica contra eso. En un principio, cuando arranco con mi carrera, mi producción era básicamente objetos intervenidos. Un balón de fútbol, un bate de béisbol, una patineta. Conforme pasa el tiempo, empecé a construir esculturas con objetos. Un proceso no inverso, pero distinto. La serialización en realidad no la veo como un ejercicio de repetir. Yo pienso en insistir. De la misma forma en que los objetos son puestos en los supermercados, esa manera en que se vuelven atractivos al público, es el mismo ejercicio que trato de hacer en las galerías o en los museos. Repetir, redistribuir y reinterpretar la condición del objeto mismo. Pero eso te acercaría exclusivamente a personajes del arte pop americano como Warhol, Lichtenstein y toda esa gente. Pero hay otro aspecto en tu obra, por eso quería hablar de la serialización, porque en tu obra no se mantiene en el mismo modo en el que estos artistas sustraen de la realidad un objeto y lo presentan tal cual. No, tú siempre has intervenido de una manera u otra. Tú siempre has creado en tu serialización una obra que va más allá de una lectura inmediata, como los de Warhol. No, los tuyos no. Los tuyos tú tienes que esperarte a ver, y porque uno tiene repujado barroco, o otro utilizas un balón de fútbol, está claro, pero lo plantea de un modo en que lo convierte completamente en algo diferente de lo que encontramos. En el fondo tú utilizas objetos encontrados en esta primera parte, pero que los transformas. Sí, y fíjate que creo que esas observaciones son muy pertinentes. Y tengo la sensación que en esta nueva fase de mi trabajo sigue existiendo el objeto como tal, o el registro del objeto. Por ejemplo, en la serie que estamos mostrando, en la exhibición que estamos mostrando en la Galería Leyendecker, existe una reinterpretación del concepto de las puertas de los camiones, que decantan prácticamente en pinturas modernas, geométricas, precisas. La idea para mí es provocadora, porque, a ver, la geometría, o mejor dicho, el arte abstracto geométrico, es el logro más importante
del pensamiento occidental, porque ya no tiene la necesidad de representar algo. Ha llegado a un nivel de evolución tan grande en donde solo el color, la forma, ya es el gozo puro. Y es muy curioso porque estas puertas de camiones que van desde México hasta Colombia, todos los diseños son abstractos. Franjas de colores que no obedecen a cualquier lógica cromática. Me pone a pensar, es muy interesante porque estoy devolviendo la cultura popular y repensando que en países como el mío, la abstracción geométrica no es el producto de la sobreintelectualización, sino todo lo contrario. Y el resultado es el mismo. Es importante que plantees esto porque para mí una de las, como tú sabes bien, de las series más importantes que tú has realizado precisamente son cuando empiezas a utilizar las carrocerías de los camiones. Y cuando yo estuve contigo en Guatemala, podía ver los camiones que pasaban con obras tuyas, que no eran obras tuyas, sino todo lo contrario. Pero entonces empecé a ver y digo, ¿pero qué es esto? Claro, aquí viene esto. Lo revolucionario de lo que tú planteas es esto. No solo la mezcla entre cultura alta y cultura baja, entre lo popular y lo intelectual. No, es que tú, como todos sabemos que la geometría, el arte abstracto geométrico, tuvo su máxima culminación con el minimalismo por un lado, pero no nos olvidemos que los cubanos, los venezolanos, los argentinos y los brasileños tienen una tradición de abstracción geométrica única en el mundo, de una riqueza alucinante, sobre todo Brasil, Venezuela, y que fue todo lo contrario que los mexicanos, que ellos eran los muralistas, las imágenes, la figuración. Pero entonces aquí hay un elemento completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú no estás utilizando la geometría como campo esencial de lo más culto. Tú estás devolviendo a Occidente lo más bajo de la cultura, las carrocerías de camiones, pero las presentas y todo el mundo te dice, él ahora está haciendo ese proceso de revisión histórica de la pintura geométrica latinoamericana. Digo, para nada, eso lo puedes hacer si no has ido si no has visto las carrocerías de los coches en Colombia, en México, etcétera, la carrocería de los camiones. Y luego lo ha llevado a la pintura, ya no es solamente las carrocerías enorme que le ha presentado, sino ya a nivel pictórico, como ha hecho en la exposición que tú le haces. Que siguen siendo objetos. Siguen siendo objetos en su estructura. ¿Sabes qué es interesante? Hace poco estuve con el maestro Cruz Díaz, que por cierto, muy interesante, y le saqué ese tema precisamente. Le digo, es muy curioso que en Argentina, en Caracas, en Uruguay, se dio un movimiento geométrico abstracto fuertísimo, mientras nosotros, del otro lado, andábamos pintando un movimiento indigenistas y cosas de estas. Y me dijo, claro, porque ustedes no parten de cero como nosotros. Claro. Es muy curioso, ¿no? Y fue muy interesante porque, en realidad, para mí esta serie es importante en el aspecto de regresar, como dije hace muchas veces, la pedrada de otra forma. Estoy proponiendo en este momento una serie de pinturas abstractas que parten de lo más vulgar que hay en mi país, que son los camiones que llevan cerdos, vacas, vegetales a los mercados. Y cuando los ves en una galería hay una percepción distinta. ¿Qué es lo que hace que sea exitoso en alguna manera este ejercicio de contrapunteo? Pues devolver la mirada hacia aspectos que nunca podrías haberlos visto si no es dentro del territorio del arte. Exacto. Entonces ahí es donde siempre me pregunto, ¿es esencial el arte todavía en nuestras vidas? Sí, porque nos devuelve la mirada hacia puntos que jamás se nos hubiera ocurrido voltear a ver. Pienso. Es importante que sepan, para los que no saben, que Cruz Díaz es uno de los más importantes artistas abstractos procedente de Venezuela, pero que ha vivido toda su vida en París. Y este hombre se nos va a ir pronto porque ya está muy mayor, muy viejo ya, pero tiene de una brillantez. Ha salido en Sotheby's obras de él a ya cerca del 1.000.000.
Más se fue en mí, sí. Pero ¿saben qué? Lo interesante es, yo lo visité en su taller y tiene algo que me pareció maravilloso. Una escala humana, él mismo, porque yo le pregunto la misma, ¿no? Máster, cuénteme, ¿qué es arte para usted? Se ríe y me dice, el arte es conocimiento. Exacto. Yo, puf, otro golpe, ¿no? O sea que, pero me gusta mucho porque siento que estamos viviendo una época bastante compleja. Es una época, pues obviamente, muy pobre a nivel intelectual, pero en el fondo hay algo que se necesita retomarse. Por ejemplo, a mí me tocó dar unas clases en SCAD College, ahí a los graduados, y tenía mucho interés en dar clases porque es una forma en donde uno se replantea muchas cosas. Y me di cuenta que había mucho más interés por parte de los jóvenes artistas en tener éxito que en hacer obras. Me pareció muy curioso, porque yo vengo de una formación como arquitecto y luego pues como artista, en donde yo quería hacer obras. Yo tenía muchas ganas de hacer cosas, tenía muchas cosas que decir. Ahora lo que me pregunto es, ¿qué es lo que tenemos que seguir diciendo? Es una etapa muy, muy curiosa en general. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. En relación a lo que estabas diciendo, creo que es importante saber, o asumir, quiero decir, no saber, porque sabemos, estamos aprendiendo el problema fundamental de la educación moderna desde el pasado siglo XX, es que queremos enseñar a los demás nuestros principios y nuestra historia y no nos damos cuenta que en el fondo la enseñanza no es sobre el enseñar, sino sobre el aprender. Y hasta que cambiemos el punto de perspectiva, seguiremos imponiendo a los otros nuestras ideas, seguiremos y no dejamos que se desarrolle la imaginación de la gente, porque los marcas aquí, lo peor que hay en el mundo del arte son las clases de arte. Porque vuelven estándar todo. Hay una estandarización absoluta de todo. Y entonces esos son los peores espacios. Yo te comentaba ayer lo que quiero repetir en público, que es que por un lado lo que hemos desarrollado nosotros es el nivel tecnológico. Si tú te retrotraes a Platón o a Aristóteles o incluso a Kant, que está más cerca de nosotros, pero ya él llegó a otro nivel de abstracción diferente, porque ya entramos en metafísica y en otras historias. Pero si traes ahora mismo a Platón aquí y se pone a tener una conversación con nosotros, te alucina que tiene mayor nivel intelectual que el nuestro, pero lo único que a él le sorprende es la silla, la mesa, esto que es, el nivel tecnológico. Eso es lo único que hemos desarrollado durante más de 30 siglos. Pero el resto realmente, a nivel intelectual, seguiremos y estamos empeñados en mantener constantemente el mismo nivel de conocimiento y de entendimiento. Y por eso, señores como Platón, podían estar hablando con nosotros y nos daban 3 vueltas. Es algo complejo, pero pienso que podríamos abrirnos a la conversación con los demás. No sé, sería interesante aprovechar y poder compartir un poco, ¿no? Claro. Si quieres, para romper el hielo, a mí me interesa mucho tu perfil, que vienes del mundo de la arquitectura, y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa transición, que antes un poco en privado comentaste, y cuál es tu experiencia con arquitectos, esa experiencia que contabas antes con Frank Gehry. En fin, nos gustaría que nos contaras algo de esa parte de la historia. La verdad es que es algo curioso, porque en matemática hay un principio que se llama un conjunto de errores que llegó a la respuesta correcta. Eso fue lo que me pasó. Yo me formé como arquitecto y más adelante pues hubo un problema en mi inscripción para sacar mi posgrado y terminé sacando un posgrado en restauración. Y empecé a descubrir un mundo que se me reveló. Ahora bien, la arquitectura, y yo estoy muy feliz de la formación que tuve, porque a mí la arquitectura me dio la estructura y la restauración, los conocimientos técnicos. Así que nadie manipuló mis ideas. Fui bastante independiente en el proceso y por eso desde un principio pude hacer lo que se me ocurrió, literalmente. No tuve estos antecedentes de lo que debo de hacer como principiante. Entonces tenía por un lado, yo trabajo todavía sobre una mesa de dibujo,
con planos, regla T y todo. O sea, planifico las piezas como que estuviera construyendo una casa, luego pasamos los planos y empezamos a trabajarlos. Pero es curioso porque yo veo en mis otros amigos artistas que parten más de un ejercicio completamente formal, mientras que el mío es más racional tal vez en un principio, pero luego va cediendo. Y sobre trabajar con otros arquitectos es fantástico, porque al final de cuentas hay un crecimiento. Hay un crecimiento y creo que la arquitectura sigue teniendo algo que primero pues vamos a seguir usándola de entrada. Y creo que eso es un factor determinante. Eso es mi experiencia en términos de mi formación como artista. Para mí el arte es algo que me transmite, ¿no? Yo veo una obra de arte y a ver qué es lo que me transmite esa persona, ¿no? Entonces me gustaría saber con tu arte qué quieres transmitirnos o si, o sea, a lo mejor vas variando, ¿no? Con distintos procesos, como ha comentado él, que al principio era distinto ahora a lo que expone ahora, ¿no? Mira, es algo curioso porque esta famosa pregunta que hago ya cuando tengo 2, 3 tequilas en la cabeza es porque hace poco, la mayor parte de amigos con los que yo me relaciono son escritores. Y es curioso porque me gusta mucho ese gremio. Como prácticamente no tienen éxito, hay todavía un verdadero propósito en lo que hace. Y eso a mí me nutre muchísimo porque hay pensamientos, hay formas, y todo el mundo coincide en la necesidad de volver al origen. Que ha habido tanto, se ha desvirtuado tanto en el camino, que entonces esa es una pregunta que siempre la tengo en la cabeza. ¿Qué es arte? Porque al igual que el amor y al igual que otras cosas, no son definitorios cualquier tipo de argumento. ¿Qué intento transmitir con mi trabajo? Esa es una pregunta que difícilmente podría responder porque creo que tú como espectador estás más facultada para ver qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, si estoy diciendo algo. Yo lo que creo es que el lenguaje del arte no es un lenguaje lineal. Yo creo que más que lineal es un lenguaje que se expande en otros territorios. De hecho, yo no me siento cómodo con la idea de que una obra de arte sea la ilustración de la vida, ni de la realidad. Yo pienso que una obra de arte es una realidad misma en sí. Y es un ejercicio más complejo de conocimiento. Puedo entender que en algún momento el arte sirvió para ilustrar cosas. En la época del barroco pues servía como un elemento de catequización en América. Pero hoy en día la libertad del arte es tan grande que me parece que esa misma libertad es simplemente algo más complejo. Hay cosas que, vuelvo a insistir en lo que he dicho varias veces, y hay cosas que no se pueden decir desde un lenguaje común, pero desde el arte sí. Es como un sonido, como una bomba que ves en el aire de estas pirotécnicas. Ves que estalla y después la escuchas. Acuérdense, el mismo Duchamp decía, ¿no?, que cada hombre es un artista en su estructura de pensamiento. Y yo confío mucho en el arte. Perdona, me pareció que citabas a Cruz Diez. Sí. Bien, nosotros lo conocimos en el año 70 y tantos, junto con Soto, y vinieron y lo conocimos varias veces, que vino a dar charlas. ¿Qué te interesa tanto de Cruz Diez? Su color, ese manejo del color como poca gente, o es otra cosa. Me interesa, a mí siempre me interesa el arte en general. Y lo que más me interesa de artistas como Cruz Diez o como Soto es la percepción de la realidad. Tienen un ejercicio en donde esas cosas que parecen rayitas o lineecitas son más allá de eso. Hablando con Cruz Diez, le pregunté cómo llegó a estas soluciones formales, ¿no? Y me dice, cuando yo llego a París en los años 40, empiezo a ver a los impresionistas y me volví loco viendo cómo la catedral de Notre Dame tenía la luz de este color a las 3 de la tarde, a las 5 y papá.
Y dije, no, yo tengo que hacer una obra más completa en donde no hayan 7 obras hablando de la caída del sol, sino una misma obra va a tener la percepción completa del color. Y ahí fue como él desarrolla las cromofilias. O sea, la idea de que un mismo objeto pueda hablar de color y fundirse en él. Ese pensamiento moderno a mí me llama la atención. Ahora bien, ¿qué me interesa de ellos en mi obra? Únicamente en este momento una cita a la abstracción. Digamos, a nosotros nos preocupa como grupo, ¿no?, que estamos interesados en escuchar y en ver arte, en completar nuestra formación, que en el fondo creemos que es creativa. Somos arquitectos, muchos de los que estamos aquí, porque venimos del mundo de la arquitectura y porque nuestros amigos son la mayoría arquitectos, ¿no? Pero hay una reflexión que hemos ido en este año, que hemos ido haciendo conversaciones de este tipo. Hay una reflexión que siempre estamos haciendo, es decir, y me gustaría sobre todo a Octavio, a ti especialmente, pero también a ti, Darío, es un poco esa reflexión de cómo llegar con el arte a todos los públicos, es decir, cómo enseñar, cómo... porque hay debates muy profundos al respecto que se tradujeron en citas anteriores. Yo recuerdo alguna reflexión de Pepe muy interesante, de Rudy también, respecto de cómo hacer esto, y por otro lado también una reflexión que nosotros tenemos que hacer, es decir, qué papel estamos haciendo. O sea, de momento es simplemente pues un paseo, ¿no?, por aquí con amigos, ¿no? Pero es decir, qué esfuerzo de llegar a la sociedad, ¿no?, tenemos, y qué responsabilidad tenemos también quienes de alguna manera vivimos o participamos de la creación, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema? Y todo el mundo dice, no, los presupuestos, los financiamientos, las becas. No, el verdadero problema del arte es la falta de público. Cuando logremos vencer esa brecha y empecemos a ser atractivos, ese problema va a ir cediendo. Esto es un buen ejercicio totalmente. O sea, estamos hablando de... Hay un esfuerzo de una galería de traer a un curador de la talla de Octavio y que me invita a mí y venimos y bueno, conversemos con estos. Más de algo le sacamos. Así, ¿no? Y entonces empieza a crear algo que es muy importante y que creo yo que nuestras generaciones han perdido en los últimos, por lo menos las últimas 3 generaciones. La curiosidad. Tú mirabas, por ejemplo, en artistas clásicos ese interés por saber. Hoy en día todos creemos que con 2 teclazos en la compu ya sabemos, porque confundimos la información con la formación, que son 2 cosas distintas. Estamos viviendo en una sociedad, en todos los órdenes geográficos que se te ocurran, en todas las partes tenemos ese mismo problema. El problema que tenemos es que estamos creando situaciones incómodas para el pueblo, la gente de la calle, incómodas en la medida en que pintamos nuestras galerías de un modo determinado que los hace diferente al resto de nuestros medios, el cubo blanco, la gente se siente intimidada como el que no quiere entrar en una boutique de Prada porque sabe que no va a poder comprar nada y además porque desde que entra es como si te metieras en un templo. Te están diciendo, usted aquí no pinta nada, aquí solamente llegan los señores con mucho bolsillo que ya conocemos, ¿me entiende? Entonces, el arte se ha convertido en una especialidad que forma ahora parte ya prácticamente de la industria mercantil que produce objetos para museos y para coleccionistas ricos, y entonces hemos ido obviando la presencia pública, pero esto lleva ya muchas generaciones, como él mismo plantea. Mi problema que yo planteé ayer con ellos 2 que estábamos planteando, ¿cuál era el problema principal que tenemos? Pues el problema principal, yo lo dije, el público, porque el problema es que hemos ido empujando a la gente a la calle, la gente no viene a una galería o a un centro para aprender, sino sencillamente está cohibida porque no entiende nada de cómo aquello vale tanto o cómo es tan importante. Nadie se lo explica. ¿Pero por qué nadie se lo explica? Porque no participan.
¿Qué significa participar? Significa que nos olvidemos ya de una vez de que el artista es el héroe de nuestro tiempo, de lo que nos olvidemos de que nosotros somos superiores a la gente de la calle, y cuando nos olvidemos de esa circunstancia y empecemos a decir, entren que hoy vamos a tener una historia donde este señor les va a enseñar en cómo hacer, digamos, mapa geográfico o esto o lo otro, y que cualquier actividad productiva la consideres, la haga quien la haga, como un medio expresivo de la imaginación, y que fomentes todo eso en la gente. Ya tú los tienes, ¿en qué estamos? Predicando a los que ya están convencidos. No, hay que predicar a la gente que no sabe de nada. Y entonces, ¿cómo te vas a plantear esas cuestiones? Te las vas a plantear yendo a ellos, no esperando que ellos vengan a ti. ¿Entiendes? Lo planteaba constantemente Oscar Wilde. Decía, no, yo no voy ahora a plantear aquí un arte que la gente pueda entender de antemano, como a perpetuidad hacer impresionismo, que es lo más que le gusta a la gente. No, eso no vamos a hacer. Lo que vamos a invitarlos para que vean que su imaginación es tan importante como la de estos señores. Y si la imaginación empieza como hacen los niños, con dibujitos extraños, casi que todos pintamos igual cuando somos niños, que hacemos toda esa especie de estereotipo de que lo que es una persona, lo que es una casa, lo que es un camino, pues desde ahí tienes que empezar a partir para que se den cuenta de que cualquier elemento de su imaginación es importante, tan importante como que un señor se imagina, pues yo, como decía Duchamp, si lo haces ya eres artista, lo que tú hagas ya es arte, ¿me entiendes? Que Warhol va a un supermercado, estaban hablando de cómo elevar a la categoría de arte cualquier cosa, como latas de cerveza o como lo que sea, porque es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es darle la suficiente información y el empuje a la gente para que no se sienta ni limitada, porque no te va a preguntar un señor que hace 3 porquerías en el piso, no te va a preguntar, ¿y qué quieres decir con eso? No, lo ha hecho él y es suficiente. Entonces no tiene por qué estar menos que yo porque yo estudié filosofía. ¿Eso qué tiene que ver? Eso me ayuda a mí a interpretar el arte a mi manera, que es una manera sofisticada, filosófica, digamos. Y este señor pues la explica a su manera y es tan válida como la mía, porque la mía solamente la pueden leer 15 y lo de él lo puede leer todo el mundo. Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto, no resolvemos el tema del público, que es para mí el tema fundamental de la cultura en general, porque nos hemos ido cada vez popularizando más, haciendo más tonterías, y la gente ya lo mira y dices tú, fíjate tú, qué tontería, que vale 3 millones esto. Y sabes también que, Octavio, hay algo muy curioso, por ejemplo, los nuevos formatos. Sí. Yo recuerdo que en los 90s el formato de las bienales era lo que todos queríamos. Hoy en día ese formato parece trasladado al formato de las ferias. No, ahora la feria es lo más importante. Y es algo fuerte porque... Son ferias de mercado. Y para empezar, ¿cómo se llaman? Ferias. Ferias, o sea, es fuerte esa parte. Mira, estamos en un momento complejo. Donde solo se subraya el que vendas o no. Exacto, entonces el éxito de la feria, claro, el éxito es la venta. Exacto. No la repercusión que tu trabajo ha generado en el público. No, si vendes y todavía sigues vendiendo los dibujos a 3.000, entonces este no ha tenido éxito. Es complejo. Yo creo que algo que yo aprendí en los últimos años es que el medio del arte no produce arte, produce mercado. Nosotros producimos arte, así que dejemos eso por un lado, que se encarguen ellos. Y el artista lo suyo. Como yo le he dicho cuando vengo a Arco, que lo conozco de hace 35 años, yo trabajé mucho en Arco, hice Latinoamerican Arco y todo aquello. Y entonces, cuando veo artistas en Arco, les pregunto, ¿qué haces aquí? Y me dicen, ¿cómo que qué hago aquí? Y digo, ¿qué vendiste? No he vendido nada, fíjate. Yo digo,
¿Y a qué viniste? A ver cómo tu galerista te vende. ¿Y por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Bueno, porque el de enfrente ha vendido 7 cuadros y a mí no me han comprado ninguno. Digo, ¿y para eso vas a la feria? ¿A qué haces tú en una feria? Si eso es un mercadillo. Digo, que me parece muy bien que hagan su mercado cada uno. De algo hay que vivir, ¿no? Y si venden mejor. Pero digo, pero eso no puede ser el fin de tu actividad. Tú eres un productor intelectual, eres un productor y eso es lo que te tiene que preocupar. Llego a un estudio, me invita un artista, que te lo comenté ayer, al estudio de un artista, esto es en Brooklyn, en Nueva York, y voy al estudio y no tiene nada. Y dije yo, ¿y para qué me trajiste al estudio? Dice, no, porque te quería explicar mi idea. Yo digo, yo prefiero hablar de ideas en un bar mientras me tomo una copa. Pero no aquí, de pie. Yo digo, ¿y por qué no tienes nada? No, porque hace como 2 semanas hice una exposición y claro, está todavía allí y tal, no la ha traído y esto y lo otro. ¿Y vendiste? Una obra, un papel, y digo, bueno. Total, que digo, no tiene sentido, le dije, que traiga a curadores como yo, a comisarios de arte, a ver en tu estudio cuando no vas a ver nada. Porque no es que todo el arte sea retinal, no, porque hay arte sonoro y hay arte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es que yo lo tenga que ver, pero me da una idea de lo que estás haciendo. Y te puedo, a lo mejor, que te digo, comentar lo que yo veo y en qué dirección podrías ir o lo que sea. Pero digo, pero lo que no puedes hacer es traer aquí a un personaje y que estés trabajando exclusivamente para exposiciones. Entonces tú no eres un artista. Entonces tú estás exponiendo, tú eres un expositor. Y digo, porque si tú lo único que trabajas es cuando tienes exposiciones, entonces tú no eres un artista. Yo no puedo dejar de escribir aunque quiera. Aunque quiera, yo no puedo dejar de escribir. Que te duran ciertos meses que tiene en blanco, que no hay manera de que te salga una idea. Bueno, eso es verdad, pero lo estás sufriendo y estás padeciendo un proceso mental. Pero eso de que, no, yo este año no hago nada porque no tengo exposiciones. Lo que sí le interesa es el networking, el estar en todas las fiestas, en todos los sitios, y pretenden que así van a llegar a alguna parte. No. Tú tienes que tener una barbaridad de trabajo. Tú te metes en el estudio de este señor, que yo estaría completamente distraído todo el tiempo, no por lo que hace, sino porque tiene enfrente la alcaldía de la ciudad y tiene al otro lado la catedral de la ciudad. Él está enfrente de una plaza que es la plaza central de Guatemala, ciudad de Guatemala. Y yo digo, yo estaría todo el tiempo en el balcón. Y entonces, porque es una maravilla, una verdadera maravilla. Y tiene ahí en el 4º o 5º piso su estudio y ahí ves a todo el mundo trabajando, su asistente aquello, eso así, no, mira, no sé cuánto. Él le da las pautas, él trabajan sus asistentes porque él no podría hacer todo lo que le exige el mercado. Y entonces, porque tiene exposiciones que sí en Copenhague, que sí en Nueva York, que sí en... Y luego las ferias, que las galeristas le dicen, como Ángel Luis, hazme 2 obras para Arco. ¿Entiendes? Claro, ¿entiendes? Entonces, esos son problemáticas que hay que resolver. Lo primero que piensa un artista que está estudiando en Yale o en Colombia o en Harvard, lo primero que piensa es, sí, yo quiero exponer en un museo. Digo, primero tienes que exponer en la casa de tu madre, porque ¿cómo que en museo? Tú tienes que empezar todo un proceso y que estén atraídos hacia ti. Pero eso de que, ¿cómo que un museo? Y digo, hasta yo que vengo de los 60, de la cultura de los 60, cuando yo era hippie, y recuerdo que nosotros detestábamos los museos, porque... ¿Y qué hacían los tipos de land art, de body art, de performance? Todo lo que no se pudiera vender. Y ahora es todo lo contrario. Ahora quieres vender para empezar y estar en un museo desde el primer día.
hemos dado la vuelta a nuestros principios y lo que es importante, fundamental y esencial para nuestras carreras. Y le hemos dado de tal vuelco, y por eso es tan importante la obra de Darío, porque Darío hace una crítica sobre, aunque sea solapada, aunque tú lo veas nada más un juego, si te pones a pensar realmente lo que le está haciendo, es una crítica y a veces una pedrada, como él dice, sobre los problemas de nuestra civilización contemporánea, que son todos esos. Nos hemos convertido en consumidores y ya está. ¿Usted qué es consumidor? Porque es lo más que hacemos, consumir. No podemos dejar el iPhone. No podemos. Estamos completamente enfocados en eso todo el día. Yo a veces miro las horas que he estado en el computador, porque me pone al final en el 8 horas. Digo, 8 horas, ¿qué he hecho yo en 8 horas? Y te lo divide en parte. No sé qué, de redes sociales, 4 horas. Yo he estado 4 horas en redes sociales, así no terminé el artículo. Me parece tan interesante lo que acabas de comentar sobre el negocio del arte y todo lo demás. Inmediatamente hay un referente ahí en Art Basel y todo ello, ¿no? Entonces, la visión que pudieras dar tú, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos viendo una saturación brutal, hasta el punto de que este año yo no me quedé Art Basel, ya yo estaba saturado, necesitaba despejarme de lo que llevo viendo años, porque he visto esa decadencia, es decir, esa tendencia a ya no llevar o a mostrar o a vender lo que el público quiere comprar, no lo que el artista realmente quiere hacer, ¿sabes? Y por otro lado, proyectos que están saliendo muy interesantes relacionados con Centroamérica. No sé si conoces el proyecto Yes. Sí, de Mario Cader, ajá. Que es amigo y muy bueno, y que está tratando de apoyar a artistas salvadoreños, etcétera, ¿no? Pero claro, al final no sabes si esa salida del Salvador y esa creación tan intensa y tan interesante va a terminarse viéndose metida en esa vorágine. Entonces, tenerte aquí... Claro, los engulle, claro. Entonces me interesa mucho la visión que puedan dar de todo ello. Mira, es interesante que ayer hablábamos también con Ángel y con Octavio sobre el fenómeno de Miami Basel, que es una feria que en este momento alrededor de la ciudad hay 20 y algo de ferias. 22 ferias. Al mismo tiempo. Y la gran pregunta es, ¿hay un exceso de producción? No un exceso de calidad. No, estamos hablando de... Claro, pero ¿cuál es el formato de esto? El verdadero negocio aquí, obviamente, no es vender arte, sino es vender la fantasía, las galerías periféricas, de entrar a un mercado global que probablemente ni existe. Entonces el negocio es vender el boot y a ver el galerista que vea cómo le va. Entonces es algo bastante cruel porque genera una plataforma que no es real. Yo veo algo, por ejemplo, y no es que estemos en España, pero la Feria de Arco es la única feria donde el programa educativo tiene nivel. El resto son 4 o 5 conferencitas por ahí que cuando tú vas hay 5 personas. O sea, esto sería un foro lleno, ¿no? No hay interés en saber. Y las ferias no tienen interés en educar, que es algo curioso, porque yo pienso que el formato fugaz de una feria de 4 días podría aprovecharse para ese punto de empezar a educar, a sensibilizar. Pero de hecho, sabes muy bien, de hecho, el 90% de los coleccionistas y de la galería detestan los programas educativos de la feria. Qué pena. Y lo que insisten es en esto muy importante. Lo que ellos insisten, esto es un mercado y aquí se viene a vender, aquí no se viene a aprender nada. Mientras más te recortan, ante Arco era una maravilla. Ahora sigue siendo cierto, es bueno, pero sí. ha perdido muchísimo convocatoria. Pero porque pagas 300 euros el metro cuadrado. ¿Sí? Sí. Feria, cuando vas a una feria, claro. Es necesario. Yo me gasto muchísimo dinero durante el año en pagar stand en ferias que tengo que estar. Exacto. Sí. ¿Que no voy a vender? El nivel de asistencia es brutal. Porque mira, Basel
que es la mejor feria del mundo, en Basilea, la feria de Basilea, que es la más importante del mundo y la que tiene, en un mismo día llegan al aeropuerto de Basilea como algo así como 200 jets privados. 200. Y eso los que no vienen en trenes, los que no vienen en su coche, los que no sé qué. Porque vienen exclusivamente en su avión, nada más de ello. Y vienen y todo aquello. Sí, pues tú sabes muy bien que los que van a Basel son coleccionistas y grandes galerías. Y sobre todo coleccionistas, que los dejan entrar un día antes para que ya vayan algunos determinados, ya van a comprar antes de que se abra la feria, etcétera, etcétera. Pero Arco tiene sobre 400.000 visitantes y Basilea, que es la más importante del mundo, no llega ni a 100.000. Y dices tú, ¿cómo esto es posible? Arco es la feria más popular del mundo, el número 1. Frieze, la de Londres, tiene en Londres no llega ni a 40.000 y la de Nueva York 30.000. Compara eso con Arco. ¿Qué significa? Que nosotros hemos hecho en Arco, en Madrid, un evento cultural. Un evento, durante años hice todos los project rooms, todo aquello, y estuve allí trabajando con ellos 6 años. Y después ya me cansé y me marché, pero luego me han llamado a otra feria, en Lima, en Buenos Aires, todas esas ferias, en Arbo. Yo he trabajado 1 o 2 años en esa feria, porque me interesa para difundir, por ejemplo, a los de Arte Va de Buenos Aires los convencí para que hubiera porque es muy importante, una de las fotografías más importantes del mundo son la Argentina, pero la conocemos muy poco, y también la de Perú, y la conocemos muy poco, y también, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no haces un stand? Del mismo modo que traes a muchas galerías de todo tipo, ¿por qué no haces una isla dentro de todas estas islas, un programa exclusivamente dedicado a la fotografía? Y dice, ay, ¿por a quién vamos a llamar? Yo digo, no sé, mira tú lo harías. Y digo, claro, y lo hice 2 años. Pero luego, porque no se vendía mucho, porque no sé qué, porque cogía mucho espacio, por esto, por lo otro, la quitaron. Y ya lo que era exclusivo de esto ahora es un programa para artistas más jóvenes. Y digo, está bien los artistas más jóvenes, pero digo yo, pero la fotografía, que es fundamental en esos países, digo, qué pena, pero era un problema mayor. El problema es que a ti te dejan entrar arte en Argentina y pagas un impuesto, digamos, del 15%, y si entras fotografía no la consideran arte en Argentina. No la consideran arte cuando tiene los mejores fotógrafos que han expuesto en el MoMA de Nueva York, los mejores fotógrafos, como Greta Esther, y allí pues no los consideran. A nivel fiscal no se considera arte. Entonces, por ejemplo, cuando yo llevé a un fotógrafo de una de tus galerías, la de Brasil, Casa Triángulo, llevé un fotógrafo, tuvo que pagar un dineral para entrar a la fotografía. ¡Un dineral! Brasil es terrible. Increíble. 30% porque protegen a los artistas locales. Mi pregunta va sobre todo yo estudié Historia del Arte, quizás por ese academicismo de la universidad en la que yo estudié, en la que te venden de que un artista, para ser artista, tiene que estar completamente vinculado con el objeto creativo, pero vinculado desde su creación mental, conceptual y material. Sí. Entonces, cuando tú obviamente habrás comenzado en esos inicios con todo ese planteamiento, pero a medida que vas creciendo, a raíz del mercado y demás, te has tenido que ir desvinculando a lo mejor de la propia creación y... Manual. Exacto. Entonces, ¿cómo has experimentado esa desvinculación, entre comillas, de esa tríada de la creación academicista de lo que es un artista? Mira, no hay una desvinculación, No. en lo absoluto. Lo que hay es hay una repartición de operaciones, que es distinto. No me desvinculo en ningún momento porque, por ejemplo, a ver, un artista pongámonos en términos tradicionales, hace una pintura al óleo. Pues es más fácil ir a comprar los óleos de colores a la tienda y es más fácil comprar un bastidor y no los tienes que hacer tú.
¿sabes? No tienes que ponerte a moler el pigmento para aplicar el aceite, tejer la tela, ponerle estuco a la tela. No, mi taller funciona muy fácil, digamos. Los procesos que yo he obviado de crear es empaquetar yo mis cosas, ponerlas en caja, hacer los planos de montaje de las exposiciones, todo eso que en realidad no estoy particularmente interesado en hacer. Pero, sí, pero, por ejemplo, cuando hago piezas grandes como la que hice para el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que es una obra de 17 metros, trabajé con 35 personas. Pero estas personas no hacían operaciones creativas, hacían operaciones formales. ¿Usted qué hacía? Balones de fútbol. ¿Y usted qué hacía? Coser donde usted ponía los 2 balones, ¿no? Entonces, digamos, esa desvinculación que no existe, podríamos llamarle una profesionalización, porque te puedo decir, por ejemplo, que, no sé, estoy pensando en escultores grandes como cualquiera que haga una gran pieza de bronce, pues él no la funde. Yo creo que el proceso en realidad es muy sencillo y es, yo soy control freak, así, tengo ese problema. Entonces, cualquier cosa, yo siempre tengo una injerencia en lo que se está sucediendo. Y fundamentalmente, creo que cualquier operación que sea delegable no afecta. Además, fíjate que a mí me pasó algo curioso, porque una vez estuve con un amigo, estábamos conversando sobre el tema y empezamos a leer sobre el tema de los derechos de autor y de autoría. Y tú sabes que en el concilio en el concilio segundo, donde se empiezan a determinar los... Autor de una obra es quien piensa, la logra concebir, no quien la realiza. Es algo curioso, ¿no? Entonces, teníamos una discusión sobre eso, que es, con que tú pienses la obra, es tuya. Creo que es necesario poner esta pregunta en perspectiva, porque nos olvidamos de algo fundamental. Rembrandt no hacía todos sus cuadros. Él pintaba a lo mejor la esto principal y los pliegues de los estos, todo aquello. Hay un Zurbarán en Boston, que Zurbarán que no se terminó. Zurbarán solo tocó la cara, que es un Zurbarán alucinante. Esos retratos que él hace de personajes, maravilloso. Y está ahí el retrato de Zurbarán. ¿Y qué es lo demás? Los 2 asistentes que él tenía no le terminaron el abrigo que llevaba aquel hombre, ni le terminaron los zapatos que están solo dibujados. Pero bueno, es que tú empiezas a darte cuenta y viene de una escuela de tal sitio, sí, pero los expertos saben que esta pintura sí es de Rembrandt. O es de la escuela de Rembrandt, es del taller de Rembrandt, pero no lo hizo Rembrandt. Esto es muy diferente. Pero, por ejemplo, hay un artista como Jeff Koons o Shang Wang, el chino. Este hombre está haciendo un Buda del tamaño de este edificio. ¿Y cómo demonios él va a hacer un Buda del tamaño de este edificio? Él tiene en su estudio 44 personas. Jeff Koons tiene 42 personas en su estudio. ¿Por qué? Porque la demanda que tiene su obra es la misma que tenía en su época Zurbarán, o que tenía Velázquez, o que tenía Rembrandt. Esta gente, desde entonces ya existen los estudios de los artistas, donde tienen que delegar ciertos elementos de la obra en los otros, porque si no estaría a cuadro por año, y así no puede vivir nadie de un cuadro por año. Sobre todo cuando no eres todavía famoso y todo. Entonces, hay que poner en perspectiva esa pregunta, porque realmente cualquier artista que tiene éxito, no necesariamente de vender muy caro, pero que tiene exposiciones en todas partes, tiene que tener un taller con asistentes, porque ese hombre es literalmente imposible que pueda cargarse con esa cantidad de trabajo. Y sobre todo ahora que las operaciones se han complicado. O sea, no es lo mismo mandarle una caja a Ángel desde Ciudad de Guatemala, que vienen adentro, que 20 obras, que hay que empaquetar cada obra, sacar certificados de fumigaciones de las maderas, del cuero, de todo, mandárselo, y tú dices, bueno, si yo estuviera solo, pues eso no sale ni en 2 años. O sea, para empezar, ni los certificados podría haber conseguido, así.
Pero bueno, pero es interesante porque hay muchos temas que tocan sobre el aura de la obra. Sí, me gusta eso. Realmente la obra creativa es sobre todo estrategia. Y entonces el diseñar una estrategia de cómo desarrollar un valor creativo tiene un valor creativo enorme. Solamente el cómo poder decir, ¿cómo puedo yo hacer eso que estabas contando, ese elemento de 17 metros, cómo lo organizo para que tenga el nivel de interés que tú quieres transmitir, ¿no? Sí. Y luego hay otro Hay que aspecto hacerlo, ¿no? que tampoco podemos olvidar, otro aspecto muy importante. Por ejemplo, el Guggenheim Museum le compró toda la colección a Panzer-Beaumont. ¿Cuál es la colección de Panzer-Beaumont? La compró algo así por $8 millones. ¿Y cuál es la colección? El 90% de la colección de Panzer-Beaumont nunca se realizó. Él compraba los derechos de cómo de reproducir la obra. Los minimalistas prácticamente no tocaron nada de lo que hicieron. Lo hacían su estudio, que eran como planos casi arquitectónicos. ¿Y qué dejaba, por ejemplo, una obra que tiene el Guggenheim, tiene la propiedad de esa obra ahora porque la compró? Este hombre era muy listo. Él llegó en los 60 en pleno arte conceptual y compró de los artistas de todo. Por ejemplo, unos mecenas pagaron a Yves Klein para que realizara una obra. ¿Cuánto era lo que pidió Yves Klein? $300.000 en aquella época. $300.000. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Cómo era la obra? La obra era que con ese dinero él compró polvo de oro y lo echó al Sena. ¿Y de quién es esa obra? Del que la compró y la hizo. Le tienes que pedir permiso para volver a hacer esa obra. O le tienes que pedir permiso para que eso se pueda... ¿me entiendes? Ellos no son autores, pero ¿y cuál es la obra? La obra es una idea. Eso es lo importante de una obra, la idea. ¿La puedo hacer él o la puedo hacer yo? Eso da igual. ¿De quién es esta obra? De él. ¿Por qué? A él se le ocurrió toda esta historia. Y dices tú, eso es muy fácil, eso lo hace un niño. Mira lo que hizo Duchamp. Trajo un urinal y lo presentó en un museo. Eso se le ocurre a todo el mundo. ¿Y por qué no se le ocurrió a todo el mundo? Y nada menos que en 1911. Dices tú, pero este hombre era un genio, efectivamente, porque él tuvo la cara de decir, todo lo que toca el artista y lo presenta como suyo es arte. El primero que lo dijo. Y la gente se lo tomaba a broma porque era dadaísta. Eso es una broma. No, pero ese hombre hizo de todo, desde pinturas alucinantes como el desnudo descendiendo una escalera, hasta Etandoné, que está en el Philadelphia Museum, el Gran Cristal, y no sé qué. Y dices tú, este hombre era un revolucionario continuo y no tiene ni una obra que se parezca a la otra. Hizo toda una exposición en una maleta. Hizo, ¿entiendes? Unas cosas alucinantes que hacía este hombre. Entonces, cuando yo hablaba de serialización, no me refería que él repitiera, no, me refería a que utiliza en series objetos específicos, que eso ya lo hacía también cierto minimalismo y el pop, también plantearon esa historia. Él en el fondo nunca se ha parado llamábamos su obra, su primera parte, llamábamos The Plural Singularity, que era la singularidad plural. ¿Por qué? Porque él cada vez que hace una obra es diferente del artista que era antes. Como tú harás un edificio, pero luego hay estos arquitectos que sencillamente no pueden vivir de otra manera, sino sencillamente haciendo el mismo edificio que le piden en todos sitios, que son edificios corporativos, pero esos grandes arquitectos que son artistas, obviamente, que te hace cada vez que hacen un edificio, nada que ver con el otro. Pues igual. O Picasso, mira Picasso, ¿cuántos periodos tiene? Pues los que tengo yo de dedos en todas las manos y en los pies. Encuentras a Picasso haciendo el periodo azul, luego haciendo el cubismo, luego haciendo el cubismo sintético, luego haciendo el periodo rosa, luego el Guernica, y dices tú, bueno, este hombre nunca se quedó quieto, lo único es que no le gustaba la abstracción. Eso sí quedó claro. Bueno, pero era como decías tú, ¿no? Yo si no escribo no me siento bien. No, yo tengo que... Tú no puedes ser artista sentado a menos que tu arte sea sencillamente ideas
y las plasmes a partir. Por ejemplo, acabo de descubrir una cubana jovencita en el pueblo de Matanza y me dice, soy fotógrafa. Digo, qué bien, llámame, digo, enséñame, ¿puedo ir a alguna parte? Y dice, no, yo te lo cuento. Y dije yo, ¿cómo me va a contar fotografía? Y me dice, por ejemplo, esta es una obra, Noche, desde la izquierda hay un foco de luz que ilumina parte exclusivamente de la izquierda. El fondo es no sé qué, el pigmento que uso para el revelado es este. Es decir, te cuenta exactamente pormenores de lo que es una fotografía, una específica. Es de noche, no sé cuánto, no sé qué, y los ingredientes que tiene, cómo lo va a revelar, si va a tener mercurio de plata o va a tener no sé qué, lo que sea, ¿no? Yo cuando leí aquello digo, bueno, en mi vida había visto yo fotografía conceptual en ese sentido. La exposición que le voy a hacer ahora en Matanza dentro del programa de la Bienal de La Habana es una habitación llena de fotografías, de papel fotográfico, quiero decir, pero que son todas las instrucciones de cómo hacer la fotografía. Y me dice, y yo digo, ¿y tú te consideras fotógrafa? Y dice, sí, yo estoy haciendo fotografía, esta es la fotografía que yo hago. Mi fotografía es de la idea de la fotografía. Y yo me quedé, digo, una mujer conceptual en Matanzas. Sí, eso pensé yo más. Yo me quedé alucinando, digo, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Dice un día que no tenía nada, porque yo no tenía dinero para comprar ya más papel ni nada. Dije, bueno, pues escribo esto. Y alguien vino y me dijo, qué interesante, pero no me dijeron ni que era conceptual, ni que era esto, ni nada, porque yo no sé lo que es eso. Genial, ¿verdad? A mí me pareció. Esa pieza es del 98. Pero ves que el trasfondo Es solo de 23, ajá. Tiene parte de la imaginería barroca. Y solo como para contextuar, para que esta también es de esa época, es la patineta con plata repujada. Esto es de hace 17 años. Él está en otra historia ahora, como que dice, ha continuado un proceso diferente. Pues ha habido un crecimiento. Siempre me interesó el humor, porque me parece que el humor... Sí, un aspecto que no comentamos. Sí, el humor siempre es una forma de resolver desde una perspectiva saludable.